Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hoy nuevamente aquí en nuestro programa de radiofonía. Mi nombre es Gabriel Pulice, nos acompaña hoy compañera Marta del Cito. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo se llamaba nuestro colega, el otro conductor del programa? Roberto Velorini. Bueno, que hoy no nos va a poder acompañar, pero que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de nuestro tema musical y enseguida presentamos a nuestro invitado. Bueno, hoy nos acompaña esta tarde Pablo Melicchio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a cambiar la modalidad de presentación y vamos a invitar a nuestro invitado, valga la redundancia, que haga una mini presentación psicoanalista. Siempre presentarse es una ficción también, ¿no? Porque es pensar en uno, historizarse y decir algo. Así que si me presento diría primero que soy Pablo Melicchio, un ser humano que trata cada día de ser más humano, psicoanalista y escritor que definen un poco esa posición humana también, y inquieto por el mundo cultural y mental. Bien, bueno, y tema propuesto para hoy, que está planteado en principio como una afirmación, cosa que me parece interesante, ¿no? Porque el arte nos puede salvar. Sí. Vos no tenés dudas sobre eso. Es interesante partir de esta propuesta, Gabriel. Hubiese sido más peligroso si hubiese puesto el título El arte nos salva, ¿no? Creo que sin darme cuenta, digamos, el inconsciente sopló bien la letra, ¿no? El arte nos puede salvar, es la propuesta de una posibilidad de salvación, un camino a recorrer, ¿no? Que es lo que enseña el mundo artístico. Sí, lo que queda ahí por ahí como algo enigmático es cuándo, de qué depende. Claro, ¿no? Sí, es lo que hay que transitar. Sí. Bien, ¿y cómo fue tu encuentro con el arte? Sí, yo creo que en este registro, ¿no? Porque digamos el encuentro con el arte es de chiquito, porque mi papá es artista plástico, mi abuelo. No teníamos ese dato, claro. Cierta familiaridad. Mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo paterno, también un artista plástico. Entonces, digamos, crecí en un contexto. De hecho, mi papá, cuando yo era chiquito, desde bebé hasta los primeros años de vida,
tuvo una disquería, mi viejo. ¿Sí? Así que yo crecí, digamos, en un mundo de pintura y música. Lo olvidé, ¿no? En la latencia lo olvidé, viví, qué sé yo, y con los años se me fue despertando la escritura antes que el psicoanálisis. Así de la adolescencia escribía cartas de amor, diarios. Necesitaba recurrir a la escritura quizás para entender algunas cuestiones de la vida. Así que a la medida que fue pasando el tiempo, en relación a tu pregunta, me fue inherente al vivir, articularlo con lo artístico, ¿no? Naturalmente, creo. Sí, desde la cuna. Desde la cuna, sí. ¿No? Exactamente, sí. Sí, yo tengo registro de entrar a la habitación de mi abuelo. Él tenía un cuartito donde pintaba y yo era muy chiquito y tengo el olor de los óleos. Decir el olor, claro. Sí, el aislamiento, ¿no? A diferencia de mi papá, que es un poco más abierto, mi abuelo era un tipo muy cerrado, enigmático, ¿no? Esta palabra que usaste vos también, Gabriel, es decir, hacia adentro, pero me parecía que era mi abuelo y mi padre como ese modo de crear un mundo sobre el mundo, ¿no? Que más allá de sus laburos, que eran otros, no vivían de la venta de cuadros, pero sí los veía que algo salvaban ahí, ¿no? Salvaban lo cotidiano, salvaban la rutina. Como soporte de la cotidianidad, digamos, la actividad artística. Sí, al menos fue mi lectura, ¿no? Creo que nunca lo hablé con ellos, ¿no? Yo recorté esto, me parece que el mundo artístico te pone una dimensión diferente en relación a lo cotidiano y a la lectura de la vida misma y no sé, del vivir, ¿no? Es otra posibilidad de leer la vida también. Sí. Sí, y ahí el cruce con el psicoanálisis, que claro. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? De complicarme, ¿no? ¿Qué necesidad de complicarme? Bueno, porque hace poco escribí un texto para el Sigma que es Leo una voz, ¿no? Que se publicó ahí. Porque el psicoanálisis también tiene, bueno, Freud, el creador literario y el fantaseo, decía, ahí escribió que los niños y los artistas son los únicos que pueden modificar el mundo. Él habla de los poetas, ¿no? Pero se puede reemplazar tranquilamente con cualquier artista. Es así como el niño transforma el mundo y qué sé yo, y este control remoto es una nave, pero no es que hace que es una nave, ¿no? El poeta, el pintor, ¿no? El músico también juegan con el mundo y lo modifican. Entonces me parece que el psicoanálisis tiene esto también, que es la escucha y el recorte de una escucha, y a partir de esa escucha la construcción de una subjetividad diferente. Entonces me parece que la palabra, ¿no? Laburamos, los psicoanalistas trabajamos con la palabra. Entonces ahí me parece que ya el hecho de ser escritor, que ahí me enfilo, la escucha del psicoanálisis, el registro de la escucha, la escritura de lo que sucede con el paciente, el recorte clínico que uno hace, me llevó a mí, por lo menos, no sé, después lo llevé a escritura siempre, ¿no? Y de hecho, bueno, algunos de mis libros tienen palabras de los pacientes, ¿no? Sí, hay como una búsqueda de ponerle palabras, ¿no? Sí, comentabas recién que está... Bueno, el título del programa de algún modo está en conexión con una publicación que está por venir, ¿no? Sí, está. El arte nos puede salvar es un libro que publica Letra Viva, que según me dijo Leandro Salgado, en breve está en librerías. Y este es un libro que... Vamos a mandarle un saludo a Leandro Salgado y de paso a ver si cumple. Sí, va a cumplir. Sí, va a salir antes de la los fiesta. Tiempos me dijo que sí, que ya está saliendo, y tuve la suerte que también es un libro que está saliendo simultáneamente en Francia con otro título, se va a llamar Crónica de un atelier, porque bueno, a ellos les interesa más de este libro, que tiene
en la versión argentina de Letra Viva, la primera parte que le puse lado A, ¿no? Hablando de las influencias musicales. Lado A. Lado A y lado B tiene el libro. El lado A es la teorización que encontré en relación a muchos escritores y artistas que por la vía del arte sanaron, salvaron algunas dolencias, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo quién, por ejemplo? El escritor de las Crónicas de Narnia, Lewis, tiene un libro que se llama Una pena en observación, que es un hombre que tuvo muchas dificultades con el amor, y cuando encuentra el amor de su vida, ya un poco crecido, él, un hombre de unos 50 años era Lewis ahí, se muere de un cáncer fulminante esta mujer. Entonces él escribe un libro donde va transitando el duelo, y claramente él dice, ¿no? Otros apelan a narcóticos, a lecturas, y yo necesito escribir, ¿no? Como para ir encontrándose con ella, ¿no? Me parece en esa escritura, con esta mujer. Parecido es una escritora norteamericana llamada Didion, que es periodista también, que se muere el marido y escribe un libro que se llama El año del pensamiento mágico. Es todo el año del duelo, donde va remitiéndose que, bueno, hace un año estaba mi marido conmigo, ¿no? Cada día está la posibilidad de apelar al año anterior, hasta que pasa ese año y ya el inicio del primer día, donde ya hace un año no estuvo, como que concluye ese pensamiento mágico. Muy interesante. Después, bueno, Kenzaburo E, que es el premio Nobel japonés, que le nació un hijo con un tumor cerebral. Él ya era un escritor consagrado, pero toda su literatura posterior al nacimiento de su hijo incluye siempre un hijo o un chico o su propio hijo en las novelas, en todas sus novelas. Entonces también ahí hablo mucho con Kenzaburo E, viendo cómo él va, esto que es un real desde el psicoanálisis, muy difícil de tramitar, ¿no? Hoy hablamos recién en el bar, ¿no? De experiencias personales antes de empezar la radio, donde lo real a veces te invade y no sabes qué hacer con ese real, ¿no? La muerte, las enfermedades, la vejez. Bueno, el artista tiene la posibilidad de, ahí está, ¿no? Ahí está el cruce con el psicoanálisis, ¿no? El artista puede tramitar ese real por la vía simbólica, ¿no? Por la escritura, por la pintura. Así que el lado A es esto, artistas. Y el lado B es mi experiencia con hombres en situación de calle, que estuve trabajando durante 4 años dictándoles un taller literario reflexivo. Después les cuento un poco. ¿En qué lugar? El Parador Retiro, que es un dispositivo que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde es el más grande, donde duermen cerca de 200 hombres en situación de calle. ¿200? Sí. Y yo estuve entre el 2010 y el 2014 haciendo un taller literario reflexivo, es decir, no literario, porque yo no iba a enseñarles literatura ni escritura, sino que les leía textos, y a partir de esa lectura habría un espacio reflexivo. Y ahí también pude verificar cómo una literatura oral y reflexiva hace conexión con el mundo interior, y esa es una vía de salvación posible, ¿no? Digamos, quizá el término salvación es muy ambicioso, pero un poco para reflexionar que al menos, por lo menos, estos hombres podían salvar algo de la cosificación en la que están, en la posición de objeto en la que están. Entonces yo le leía un inocente, entre comillas, cuento, y en vez de hablar del cuento terminaban hablando de ellos, ¿no? Entonces ahí, bueno, entonces el lado B del libro es la experiencia concreta, ya no de los otros, sino mía, en relación a esa posición de ese encuentro. De ese encuentro con estos hombres, y por eso a Francia le interesó y le pone eso en primer lugar. Es la crónica de ese atelier, de ese taller. Lo ponen como lado A. El lado B lo pone en lado A. Me pidieron que acorte un poco el lado A argentino, porque la teoría mucho... Bueno, entonces tuve que acomodar un poco el texto, y no me importó, con tal de que salga en Francia. Me parecía interesante, ¿no? Que esté el libro allá. Sí. Interesados por la problemática de los, bueno, no sé cómo se diría, homeless en francés. Pero... Sí, bueno, como en Estados Unidos también. En Francia le interesa mucho, al menos mi experiencia, porque yo tengo una publicación anterior que habla sobre los desaparecidos, una novela mía que habla sobre la época del proceso. Entonces no me parecía casual que esta editorial, si bien yo tengo otros libros, las dos traducciones, una es sobre desaparecidos y esta segunda traducción es sobre hombres en situación de calle. Me parece que son temas interesantes para ellos, si bien es para nosotros también, pero muestra una realidad argentina que
bueno, quizá la de los desaparecidos es un poco más ruidosa y